puede llegar a ser usado en su contra. Lo mismo para mí. Consulta. 1. Bien. Soy todo oídos. Me queda una duda ahí en el manuscrito, como pusiste que el seno del tita de t puede ser mayor que 1. ¿Cómo puede ser mayor que 1 un seno? Puse en algún lado eso, o hay dos posibilidades. Una, me equivoqué. Y la otra, el 2, es que teta sea imaginario. ¿Sí? Cuando teta es imaginario, si vos usas la definición de seno de teta, es sí, una de las definiciones, uno puede definirlo de varias maneras. Una de las definiciones es esta. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Entonces, si el seno es imaginario, ponele que, el teta es imaginario, ponele que teta sea igual a i por x, ¿no? Entonces, ¿qué te va a quedar? E a la i por x, e a la menos x, menos e a la i por i menos, más x, sobre 2i. Si yo paso arriba el i, esto me queda i por e a la x menos e a la menos x sobre 2, y eso va a ser igual al polseno hiperbólico de x. ¿Está bien? O sea, me parece que puede ser que sea la opción 2, si no me equivoqué. ¿Está bien? Sí. Es un truquito. Nosotros no lo presentamos así la clase pasada. Esto es para ver más allá del ángulo crítico. Uno inclusive puede seguir usando la ley de Snell si uno, ¿se acuerdan que yo lo evité eso? Pero uno si no quiere evitarlo, bueno, tiene que extender el ángulo como un ángulo imaginario. O sea, se puede hacer con ángulo imaginario. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, fíjense que el seno hiperbólico, el seno de teta, si es i por el seno hiperbólico de x, si uno lo define así, este seno hiperbólico, ¿se acuerdan cómo es? Es una función que tiene esta facha. ¿No? Sí. Entonces se puede hacer tranquilamente mayor que 1. ¿Sí? Por ejemplo, si el x está acá, ahí ya es mayor que 1. ¿Está bien? Sí, sí. Eso, nada más que eso. Otra consultita. Bueno, después con el tema de los K, me quedó bastante duda. Bueno, Primero, los ¿por que... qué el K es vectorial? Y después, ¿qué significa físicamente ese K? Que lo habéis dicho y nos habéis quedado bien claro. el K Sí. vectorial. Ujú. Así es. El K vectorial es... bueno, menos mal que me lo pregunta ahora. ¿Se acuerdan que es un vector que define un plano, básicamente? ¿Se acuerdan que un vector define un plano? Todos los puntos que pertenecen a ese plano forman un ángulo de 90 de grado con ese vector. ¿Está bien? Sí. Eso desde un punto de vista geométrico. Y desde un punto de vista físico, para una onda plana, cuando uno lo define de esta manera, como extensión natural para una onda viajera, ¿sí? Lo que está representando, esto es una onda plana, ¿sí? Que consta de planos de fase constante que viajan a la velocidad de propagación v. ¿Está bien? Y esos planos de fase constante son los planos
¿sí? Que avanzan en el tiempo y mantienen este número constante. Este número es K por R menos omega t. Si ustedes entendieron el caso unidimensional, que básicamente el caso unidimensional era este, ¿sí? Y con esto, por ejemplo, describíamos una cuerda cuya posición de equilibrio es esta, pero cuando tenemos la onda viajera es esta, ¿está bien? Con esta onda que estamos viendo acá, si uno supone que el K está en Z versor, ¿sí? Lo que tenemos es, en 2 dimensiones, una onda de este tipo. ¿Está bien? Donde los planos de fase constantes, en vez de ser planos, son líneas que se mueven a la velocidad de propagación. ¿Está bien? Esto es básicamente lo que yo expliqué en la clase. ¿Qué parte de esa explicación a ustedes le está...? ¿Sí? Esto se mueve con una velocidad v, ¿no? Esta sería la cresta. Si uno piensa solamente en 2 dimensiones, o sea, en una dimensión, uno lo que tenía eran, si quieren, unos puntos, ¿sí? Que avanzaban a velocidad de fase. ¿Está bien? Por ejemplo, estos son los puntos correspondientes a la cresta, ¿no? Entonces, esos puntos se movían, y esos correspondían a fases, ¿sí? Constantes. Por ejemplo, habíamos tomado fase igual a 0, a 2pi, a 4pi, ¿no? 6pi, 8pi. Si esta era la foto que vos sacabas, ¿sí? de esos puntos de fase constante. Acuérdense que acá hay una cuerda, ¿no? Esa cuerda está oscilando. La oscilación, bueno, si la representamos con un coseno va a ser algo así. ¿Está bien? Esto supuestamente es un coseno. Esto es coseno de kz menos omega t. ¿Está bien? Si yo tomo t igual a 0, la función se convierte espacial, ¿sí? Se evalúa, esto sería un gráfico, coseno de kz, y ahí estoy dibujándolo, ¿no? Fíjense que acá, si bien esta es acá, en vez de estar poniendo la posición X, bueno, pongan la posición X, esta posición X sería 0, esta posición X sería lambda, ¿sí? Esta posición X sería 2 lambda, esta posición X sería 3 lambda, 4 lambda. ¿Está bien? Y esta es una foto a t igual a 0. Si yo la foto la saco un tiempo posterior, lo que vamos a tener es que esta onda se movió hacia la derecha una cantidad, ¿no? Pero bueno, uno puede pensar que lo que está haciendo es seguir a la fase. Si uno sigue la fase, a t igual a 0, en vez de la fase 0 estar acá, va a estar por acá. ¿Está bien? En vez de estar en la 2pi por acá, va a estar por acá. ¿Está bien? Se corrió. De ahí a ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Porque estamos considerando que la fase es lo que está dentro del coseno. ¿Sí? Si yo tomo fase igual a 0, me queda 0 es igual a kz menos omega t. ¿Está bien? Para que esto se vaya compensando a medida que crece el z, a medida que crece el tiempo, tiene que crecer el z. ¿Está bien? Y ahí es donde sale la velocidad de fase, z sobre t igual a omega sobre k. ¿Mm? Eso si sigo la fase igual a 0. Si sigo la fase igual a 2pi, lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo Con el vas a...? Alan, ¿Cómo? no, que con el Alan nos hacía ruido el tema de hablar de una frecuencia y que esa, o sea, frecuencia espacial, y que esa misma sea vectorial.
Pero eso viene por el hecho de que está multiplicando por el z, ¿no? Que el z va a ser un vector. Claro, En o el sea, cuando espacio. vos hablas de una frecuencia espacial, vos en realidad lo que tenés que pensar es en el módulo de ese vector. Claro. Ese módulo de vector es 2pi sobre lambda. ¿Está bien? Cuando vos hablas que esto tiene un carácter vectorial, ¿sí? Porque esto te está refiriendo a onda plana. Fíjate que en la onda esférica no aparece un vector k, ¿no? Aparece simplemente el número k. Claro. Acá, vos lo que te está refiriendo es que esto es perpendicular a los planos de fase constante. ¿Está bien? Fíjate que no cualquier plano es un plano de fase constante. Si vos tenés una onda que está viajando para allá, ¿no? Este plano es de fase constante. Pero, por ejemplo, si yo dibujo este plano, no es de fase constante. ¿No? Che, Daniel, y Sí. escúchame, para las ondas esféricas no sería lo mismo, pero con esferitas eh, de fase constante. O sea, con el vector K sería Claro, pero el vector K perpendicular a no las le puede... esferitas. ¿Cómo? Claro, pero eso va a depender de la posición, ¿no? Vos podés pensar microscópicamente que acá tenés un vector que está en esta dirección, Sí, acá un vector que está en esta dirección. claro, Pero claro. Está bien, no podés sí, definir sería un vector. perpendicular al plano tangente a la esferita, digamos, en Claro, ese punto. sí, Está bien, sí, sí. claro. Pero acá, cuando vos pones la solución, esto fíjate que ya directamente es el módulo. ¿Está? K es igual a omega sobre K es igual a la velocidad, o K es igual a omega sobre la velocidad. ¿Está bien? Es un número, no hay un vector K. ¿Está? Sí, podría haber un vector si lo pensás como vos decís, pero bueno, cuando vos escribís esto, no aparece un vector, y en cambio cuando vos escribís una onda plana, sí aparece el vector. Y ahí decís que, bueno, entonces no aparece un vector ahí, Sí. pero eh, ¿Sí? Esto es vector, está bien. esto es un escalar. ¿Está bien? Pero No te hagas patete. no entiendo por No te qué hagas sería un patete. escalar en ese caso. Porque en el caso Es un de número. unidimensional me parece como que lo veo. Acá yo sigo viendo un vector. Por qué no sería Porque no un hay vector? este Que- R. O sea, si vos querés saber ah, la onda, no es un R vector. Es un R, es el R, también es el R, el módulo del vector R. Este es un vector también. sí. Y esto es un producto escalar. ¿Está Sí, bien? sí, 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 está bien. Acá no tenés un producto escalar. Acá lo que tenés es un producto normal o ordinario. ¿Sí? Entre dos números. Y la dirección yo ya sé que es radial directamente desde siempre, digamos. O sea, no está en la solución, ahí es todo escalar, pero el K yo Claro, acá estás. Sí, lo acá puedo vos lo ver que como estás un hablando es la vector también. polarización. Nosotros ahí cuando estamos acá no estamos considerando todavía la polarización. ¿Sí? Claro, porque esa onda Eh, podría viajar para afuera de la esfera o para adentro. claro, no estamos viendo cómo es el desplazamiento, por ejemplo. Si vos tenés una onda esférica, ¿sí? Vos tenés un punto de donde sale la onda esférica, y vos querés ver cómo es la onda acá, en este punto, del origen, y querés ver cómo es la polarización, o sea, la onda acá, ¿sí? La onda consta de dos partes, ¿sí? De la parte vectorial, que es la parte de la polarización, ¿sí? Podríamos definirla como una componente X y Z, y nosotros lo que estamos viendo, esto sería no. Nosotros lo que estamos viendo es esta parte, que es el 1 sobre R, ¿está bien? Esta fue la clase anterior, y esta fue la clase anterior, ¿está bien?
Las ondas esféricas, vos podés tener ondas esféricas que tengan eso lo van a ver mucho en el Electro 2. Una componente típica es, bueno, esto en cartesianas. Uno también lo puede poner en esféricas. Si uno lo pone en esféricas, uno puede analizar qué componente tiene en R-versor, qué componente tiene en phi-versor y qué componente tiene en θ-versor. ¿Está bien? Por ejemplo, en las ondas de sonido, vos ya sabés que la componente está en esa dirección. Sí. ¿Está bien? Porque es en la dirección de propagación de la onda, y en ese punto la propagación de la onda es radial. ¿Está bien? Después podrás tener una componente en θ-versor, que sería esta, y una componente en phi-versor, ¿sí? Que es esta. ¿Está bien? Eso si trabajas con estos... Pero acá estamos hablando de... Esto que está acá es la polarización. ¿Sí? Y esto que está acá lo podríamos llamar es el comportamiento de la fase o así, podríamos decir fase. ¿Está bien? Si bien la fase formalmente lo que está acá acompañando al I, ¿sí? Es el término, podemos llamarle término de fase o la función de onda, digamos, propiamente, o la parte funcional. ¿Está bien? Está bien, sí, entiendo. Esto es vectorial. Es lo que le da la dirección a la parte vectorial a la función de onda. Y esto es el comportamiento, digamos. ¿Está? Así que no te preocupes porque la parte vectorial está en esta parte y nosotros estamos describiendo la otra. ¿Sí? Está bien. Y es bueno hacer esa separación porque siempre la idea de esta materia es expresar comportamientos lo más generales posible. ¿Sí? Entonces ya de por sí uno cuando tiene esta parte funcional y analiza solamente la parte funcional, salen cosas generales muy importantes que son Snell, ¿está bien? ¿Sí? Lo único que usamos ahí siempre vale Snell, no importa qué polarización tenga la onda. Esto es bien general. Sí, general quiero decir, vale tanto para el sonido, para ondas electromagnéticas, ondas elásticas, no importa qué tipo de onda. Y esta parte de polarización, cuando uno hace el estudio lo más general posible, de acá sale cosas como la parte longitudinal. Esta parte no lo estudiamos mucho, la parte de polarización transversal. Esa parte tampoco, esa sí la estudiamos mucho la clase pasada, que fue intensa, así que sí, y de acá salían varias cuestiones cuestiones generales sobre lo que es la lineal, la circular. ¿Está bien? ¿Qué más? Hay una cosa también que es muy general, que es el ángulo de Brewster, o ángulo de polarización que no vimos, que lo tendríamos que ver ahora porque se quedó colgado. Y bueno, y también todo el trabajo que se hace con los polarizadores, ¿está bien? Esto de lineal y circular solamente valía para ondas planas. ¿Mm? Bueno, todo este estudio que hicimos es general. Todo esto es general. Acá no hicimos un estudio, pero si lo hubiésemos hecho, la idea era hacer algo general. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen ideas más o menos generales de cómo es que se comporta una onda. ¿Sí? Esa es la idea, no particularizar. Y llegado a último caso, tenemos que particularizar ahí, particularizamos. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer entonces, la clase de hoy lo que sería es terminar este tema, que es el ángulo de polarización de Brewster,
Y meternos ya con interferencia de la manera también más general posible. ¿Está bien? Esto sería el tema 1. Y después los temas 2, 3 y 4, 5, 6. Faltó un 4. ¿Sí? 123. Interferencia. Siempre viendo las cosas, siempre que sea posible, lo más general posible. Si bien uno ya acá empieza a rumbear para el lado de la luz. ¿Sí? Por eso le damos bola a las ondas transversales y no le damos bola a las ondas longitudinales. Si esto hubiese un curso más de sonido que de luz, le hubiéramos dado más bola a las ondas, a la polarización longitudinal, ¿no? ¿Está bien? Eso para poner un poco en contexto. Igual esto, la única forma que entre bien al bocho es con los problemas. Pero bueno, no está mal darle un contextito así saben a dónde están parados. Another question. No, ¿sí? Galván no tenía nota. A ver, Galván, vamos, Galván. De los vecinos. Está con la vecina. No, boludo. No, dice que no, aclara. ¿Se traba la compu? Bueno, arrancamos entonces. No, Veamos qué vamos a ver hoy. Veamos qué vamos a ver hoy. Así lo pongo en una lista y ustedes me van haciendo acordar o lo voy visitando. 1, ángulo de Brewster, que es lo que quedó, vamos a poner como tema 0 de la clase pasada. Ángulo de... Acuérdense, siempre le digo lo mismo. Esto es solamente como para que lo ayude en la lectura, ¿eh? Yo veo igual que están leyendo el libro, manuscrito, así que eso está bueno. 1, interferencia. Y bueno, acá vamos a poner un montón de temas de interferencia. Sí, o sea, le digo en serio lo de los libros de manuscrito que lo lean porque yo lo que estoy haciendo acá es como dar las clases sin muchas cuentas, ¿sí? Y las cuentas están en el libro y en el teórico y hay que verlas para que uno se termine de convencer. Pero Sí. lo que yo Se me le traba la doy acá... compu, Dani. ¿TT? No podía hablar. No podía hablar, se me traba la compu. Entré por el celular. Bueno, Teníamos dos más con el 11. bueno, ¿lo tenías en la compu? No, tengo acá escrito en papel, pero no te podía hablar. No, no podía destrabar. Ah, bueno, entonces espera, retomamos entonces la consulta. Ahí justo dejé un espacio. Dale. ¿Qué quedaba? Había una parte que decía el seno de KI. El seno de tita I por KI es igual a K transmitida al cuadrado. Todo eso a raíz cuadrada. No sé dónde sacamos esa propiedad. Seno de Es teta i. KI por tita I. Ahí está. Sí. Es Es igual igual a... K transmitida, KT en X, Sí. elevado al cuadrado, todo eso era un medio. Sería como un módulo de KTX, me parece. Sí. Sí. Y esto es coso. Esto es KIX, KTX. Esto es igual a Snell, ¿no? ¿Sí? Cuando uno analizaba Snell acuérdense que Snell de dónde venía, de la continuidad de la función de onda, ¿no? Continuidad. O sea, si uno pedía continuidad a la función de onda y obtenía como una de las propiedades de Snell, en realidad de Snell era KIX, KRX, KTX, esto era Snell. ¿Está bien? Y eso simplemente sale de la continuidad de la función de onda. Simplemente no, tenemos que hacer todo
fue lo de la clase antepasada, ¿no? ¿Y cuál sería la duda? No, no sabía eso. Pero sí, ahora que lo presentas así, Ah, o sea, de ahí te das cuenta. sí, sí. Listo. Y no nos queda claro O qué sea, es acá, lo de corte. Esa es la se última te duda. entrecortó, Alan, se te entrecortó. Que no nos quedan claro lo que era la frecuencia de corte. Muchos lados lo nombra. La frecuencia de la crítica. No sé, lo nombra así, frecuencia de corte. Dice. Hasta ahí. Frecuencia de corte. Lo, Sí. tenés, lo, Dice así. lo pongo en el manuscrito, a ver, espera. O lo veo o no, directamente lo veo a donde lo tienen ustedes. Así por las dudas. Pueden entrar, ¿no? Obviamente, hay que entrar acá ahora, ¿no? Eso ya están enterados, obviamente. A física 4. Y lo que me estás preguntando vos es del teórico 9, ¿no? 8. ¿Me está hablando de este, el manuscrito acá? El 9. Del 9. Dale. ¿9? Sí, sí. Ah, porque ahí, claro, en el 9 expliqué lo que me había quedado colgado, lo de Snell. No es solamente polarización, acá hay una parte de Snell. Sí, ok. Creo que está Sí, lo ¿y último de esa. ¿entienden la letra? Sí. No estamos Sí. acostumbrados. Ya están acostumbrados. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Ahí ve que dice frecuencia, está en atenuación y abajo de atenuación está la frecuencia de corte, según nos revelan. Ah, lo que estoy diciendo acá, ahí entiendo por qué me tiro de eco. Lo que estoy diciendo acá es, bueno, ¿vieron los videitos? Ahí, en los videitos, está clarito lo de la atenuación. ¿Sí? Tienen. Acá. Esto es lo que... Lo hice para vos, Gustavo, sobre todo, ¿eh? Ah, igual lo había entendido ya lo último. Ok. Bueno, fíjense acá que hay una atenuación de la onda en el lado 2, ¿no? ¿Lo ven? Sí. La atenuación es brutal, digamos, porque uno se pasa un poquitito del ángulo crítico y atenúa mucho. Y nosotros lo que habíamos visto de atenuación anteriormente tenía una razón que era trabajar en el rango reactivo de, ¿sí? En una relación de dispersión. A ver dónde lo pongo esto. Acá puedo agregar. Supongan antes, ¿se acuerdan? O sea, nosotros estamos trabajando en un sistema que tiene relación de dispersión lineal. ¿Está bien? Esto es omega es igual a B por K. ¿Está bien? En este caso va a ser el módulo de K porque estamos con ondas planas, ¿no? Omega es igual. Esta es una relación lineal. Y esta es una relación de dispersión. Acá ponemos el módulo de K. ¿Está? Yo puedo poner acá, se sobreentiende que el módulo de K es K. Así. Y esto es omega. Pero habíamos visto que cuando nosotros teníamos una relación de dispersión que era más complicada, por ejemplo, la que sucedía en los péndulos acoplados, había una relación que tenía esta facha. Había una frecuencia mínima, una frecuencia máxima, y después teníamos, ¿se acuerdan? A este rango
o sea, a este rango lo llamábamos rango dispersivo, y a esto lo llamamos rango reactivo bajo, y a este rango que aparecía después, ¿sí? Era el alto, el reactivo alto. Y habíamos visto que en estas zonas, o sea, en esta zona de frecuencias bajas y en esta zona de frecuencias altas, ¿sí? El comportamiento de las ondas era exponencial. Eran las ondas exponenciales. Y en este rango, que se llama rango dispersivo, las ondas eran las ondas usuales, que podríamos llamarle senoidales, si quieren. ¿Está bien? Entonces uno puede confundirse y pensar que esto que está sucediendo acá, ¿ok? Uno puede pensar que lo que está sucediendo acá corresponde a un rango reactivo. ¿Está bien? El rango reactivo es el que está por debajo de la frecuencia de corte baja, ¿sí? Que es esta. Esta es una frecuencia de corte. Y el que está por encima de la frecuencia de corte alta, que es esta. A eso me refiero con frecuencia de corte. O sea, lo que estamos diciendo es, ojo que esto que está pasando acá no es un caso de estar en un rango reactivo. ¿Está bien? Es otra cosa. ¿Sí? Tiene un carácter más geométrico. Eso es lo que intento decir acá. Sí, fíjense. Por lo tanto, al considerar medios en 2 dimensiones, 3 dimensiones en la propagación, aparecen atenuaciones en las ondas que no se deben a que los medios sean disipativos. Esto no lo vimos todavía, o en general lo vimos, pero también, bueno, ahora se lo explico. O a las frecuencias de corte en la relación de dispersión, sino que se deben a cuestiones geométricas que no suceden como sucede en las ondas esféricas y cilíndricas o como sucede en la incidencia oblicua más allá del ángulo de incidencia crítico. O sea, cuando yo digo frecuencias de corte me estoy refiriendo a que no estoy en un rango reactivo, ¿sí? Porque en la relación de dispersión que estoy usando, todo el rango es dispersivo, ¿sí? No existe rango reactivo. Existe otra posibilidad de atenuación, ¿sí? De las ondas que tienen que ver cuando el medio tiene, a ver, lo podemos decir, viscosidad, ¿sí? Cuando el medio tiene viscosidad o tiene, ¿sí? Sí, lo vimos, la viscosidad que vimos al principio de todo, ¿sí? Las ondas también se pueden atenuar, ¿está bien? Bueno, tampoco es por eso. Ahí lo que estoy haciendo es diferenciando los casos, ¿está? Fíjense que en ningún lugar se pone viscosidad, porque uno cuando establece la ecuación de ondas, solamente la ecuación de ondas que deduce, ¿sí? No tiene en cuenta, cuando nosotros deducimos la ecuación de ondas, eso es la del teórico 8, ¿sí? Cuando uno plantea la ecuación de ondas, lo único que tiene en cuenta para deducir la ecuación de ondas son fuerzas restitutivas tipo resorte, ¿ok? No tiene en cuenta la fricción del medio, ¿sí? Amortiguadores ni nada de eso. Entonces, no puede ser, ¿sí? La explicación que tenga que ver con eso para que la onda se atenúe, ¿sí? La explicación viene por otro lado y a eso le llamo una explicación más bien geométrica de por qué sucede eso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Es para como para ponerle un poco de vuelta de contexto. ¿Sí? ¿Otra duda, Alan? Ahí tenía anotada. No, hasta ahí era. Porque lo otro no lo he Genial. visto, eso de activo, pasivo y todo eso. Genial. Bueno, vamos a arrancar con el ángulo de Brewster.
Vamos a arrancar, después vamos a empezar con interferencia. Introducir interferencia es uno lo que podemos ver, que ya vimos, lo que ya vimos, sin decirlo. Ya vimos casos de interferencia, aunque ustedes no lo hayan creído. 2. Podemos pensar qué es, o sea, bueno, vamos a poner, vamos a describir una onda plana incidiendo en una lámina de placas paralelas, ¿sí? A 45 grados, ponele, es fácil. A 60 grados para variar un poquitito. Cuando el índice de refracción entre esas láminas es el mismo, y también podríamos considerar cuando el índice de refracción no es el mismo. Sí, se entiende, lo que estoy diciendo acá es, lo que vamos a ver es una onda plana que está viniendo para acá. Acá tenemos una pantalla, que la pantalla es el lugar que por definición uno ve lo que va a ser el patrón de interferencia. Acá tengo una lámina de placas paralelas, ¿está bien? Semiplateadas en el sentido de que alguna parte de la onda rebota, ponerle en la mitad, y la otra sigue de largo y rebota en la otra placa. Entonces vamos a tener un rebote acá, vamos a tener otro rebote acá, de esta onda que está viniendo, y estas dos ondas que salen de esas láminas, ¿sí? Ver cómo llegan a esta placa que está acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el caso en donde esto sea 45 grados, donde sea 60, con eso quiero decir 45-60. Vamos a ver el caso en donde el N1 sea igual al N2 que hay entre las dos placas, ¿sí? O sea, que sea aire o vacío en los dos casos, o también puede ser el caso en que N1 sea diferente a N2. ¿Está bien? Para tener una idea de qué es lo que buscamos. Y ahora en más lo que vamos a buscar, o sea, la clase de hoy, básicamente es entender que cuando uno hace un experimento de interferencia, lo que busca ver en una pantalla, en algún lugar, ¿sí? Son figuras. Típicamente esas figuras son, ¿sí? Zonas oscuras y zonas claras, que son de esta forma, o también puede ser de esta forma. ¿Sí? Y bueno, y gracias al estudio de esas figuras, bueno, esto sucede porque uno lo que está teniendo ahora son dos o más ondas interfiriendo, ¿sí? En el lugar donde está la pantalla. Cuando dos o más ondas interfieren, o sea, suman, uno lo que ve en la pantalla, si las condiciones que vamos a estudiar son apropiadas, ¿sí? Son estas figuras. Y gracias a estas figuras, uno puede, ¿sí? Tener mucho conocimiento de las ondas que están, de cómo son las ondas que están viniendo. Por ejemplo, su longitud de onda. O sea, de solo ver la pantalla y analizarlo un poquitito, uno podría decir, bueno, la onda que está incidiendo sobre esta pantalla, ¿sí? Después de usar algún recurso experimental, tiene una longitud de onda de 535 nanómetros. ¿Está bien? Ese sería el fin de entender un poquitito cómo, a partir de lo que uno ve en la pantalla, puede deducir que la onda con la que estoy iluminando la pantalla tiene esa longitud de onda. ¿Sí? Y aprovechando este fenómeno que se llama interferencia. ¿Mm? Bueno, pero para eso tenemos que hacer ir de a poquito. Bueno, vamos a ver eso. En realidad, en vez de hacer la lista de lo que vamos a ver, ya podríamos ir viéndolo, pero prefiero hacer la lista así después no me pierdo. ¿Ok? Vamos a ver realmente qué es lo que uno ve
Porque en realidad lo que uno ve no es la onda, sino la intensidad de la onda. ¿Mm? Tiene que ver más con la onda al cuadrado que con la onda en sí misma. Y eso tiene que ver con que estamos analizando, bien vemos la intensidad o el brillo. 4, vamos a analizar el caso en donde en vez de hacer incidir una onda plana a esto, hacemos incidir una onda esférica. De vuelta sobre una lámina de placas paralelas. ¿Sí? Tienen que ser por lo menos 2 placas para que haya, ¿sí? La onda se divida en 2 y uno pueda, ¿sí?, ver interferencia de esas 2 ondas. De vuelta, si quieren, a 45 grados, con los coeficientes cambiados, pero acá lo importante es ponerle sin lente, y acá van a ver cómo la lente se puede usar en este tipo de experimentos para simplificar las cosas. ¿Mm? Después lo que vamos a ver es la interferencia de 2 ondas esféricas. Acá no hace falta dividirla porque ya vienen 2. Y acá vamos a ver vamos a ver, por ejemplo, 2 ondas esféricas pueden ser provocadas por, ¿sí?, 2 fuentes puntuales de estas, si están dispuestas así. A ver, vamos a verlo. O sea, supónganse que son estas 2 las fuentes puntuales de estas 2 ondas esféricas. Uno podría querer ver cómo es la onda. O sea, la onda, describir la onda desde el punto de vista matemático en esta zona, voy a poner, es un quilombo, pero en vez de vamos a poner un quilombo, es complicado. Pero se simplifica en esta zona, ¿sí?, y en esta zona. ¿Está bien? En esta zona, sí, fíjense que en 2 corresponde básicamente a una aproximación paraxial. ¿Mm? Entonces uno podría hacer la aproximación paraxial en esas 2 zonas. Lo que vamos a hacer es, en esa zona, analizarlo de una manera simple, ¿sí? Y de la otra manera, que sería la aproximación paraxial. ¿Está bien? Y en esta zona también podríamos analizarlo de un punto de vista geométrico simple, y van a ver que el mismo resultado. Estamos diciendo dónde vamos a analizar la interferencia, sobre todo, que son los casos que nos interesan. ¿Mm? Y acá también usando la aproximación paraxial, pero esto se lo voy a dejar como tarea porque es complicado. ¿Está bien? Y obviamente las 2 tienen que coincidir, ¿eh? Si no coincide, estamos en un problema. O sea, porque el análisis simple es que no me sirve. ¿Está bien? Vamos a analizar la interferencia de ondas esféricas. Esto acá lo pueden hacer por computadora. ¿Está bien? Y en esta zona hay un par de aproximaciones simples que es fácil obtener como interfiere. Sí. 6. Después viene la cuestión de los interferómetros. Los interferómetros son aparatos que sirven para medir, por ejemplo, la longitud de onda a partir del patrón de interferencia. ¿Está bien? Y estos aparatos, en general, siempre se los ve, pero no se le marca el aparato más, la cuestión más importante, que es ¿sí?, lo que define la calidad del aparato. Lo que define la calidad del aparato, del interferómetro,
es una cosa que se llama la calidad, se le llama resolución espectral. Básicamente esto me dice, la calidad me dice con cuánta precisión yo puedo medir una longitud de onda en estos interferómetros. Entonces, si bien toda la cuestión matemática de cómo funcionan los interferómetros está en los libros bien explicado, nosotros nos vamos a concentrar en explicar bien cuál es la resolución espectral de 3 típicos aparatos para definir, para medir longitud de onda. El primer aparato sería el interferómetro de Michelson. El otro sería es una red de difracción, acá lo vamos a poner como n fuentes puntuales, porque todavía no sabemos bien lo que es una red, que es una difracción, pero así lo podemos estudiar como n fuentes o n rendijas. Y otro que ya conocen, que es el de Fabry-Perot. Perot iba con doble R, me acuerdo. ¿Sí? Este lo vieron en un ejercicio con el mano. Y también se lo tomó en el parcial. Bueno, pero si bien lo resolvieron para el caso del sonido, ahora lo vamos a resolver para el caso de... Sí, o sea, no vamos a tratar de hacerlo lo más general posible. Pero bueno, vamos a ver cómo es el tema este de la resolución espectral en cada uno de esos interferómetros. ¿Sí? Es lo que define la calidad del aparato. Yo puedo tener 2 interferómetros diferentes de Michelson con diferente calidad. ¿Y qué es lo que define la calidad del aparato? Y después, lo que tendríamos que ver que son todos los temas de coherencia. ¿Qué es la coherencia? Vamos a poner coherencia, por favor. Ah, bueno. Sí. Bueno, y acá hay otros temas, pero bueno, si llegamos a ver estos temas, genial. Acá podríamos definir un tema que es cuando lambda 1 es diferente a lambda 2. Tenemos 2 fuentes con frecuencias diferentes. Tenemos fuentes casi lo que se llaman cuasi mono cromáticas. Y otro tipo de coherencia que hay que analizar es la coherencia espacial. Ya con esto estamos muy bien. Así que arrancamos. Arrancamos por el primer tema. Ángulo de Brewster. Esto es un tema que quedó colgado en la clase pasada. Bueno. Cuando uno tiene, o sea, les voy a explicar cuál es el final del cuento. ¿Sí? El final del cuento es este, y vamos a explicar por qué sucede esto. Si ustedes están incidiendo en un ángulo, esto es funciona solamente para ondas transversales, lo que voy a contar. Si ustedes tienen una incidencia, vamos a ponerla acá primero, hace más fácil dibujarla. Imagínense que la onda transmitida con la onda reflejada forman un ángulo de 90 grados.
¿Está bien? Necesariamente de este lado tenemos que tener una onda incidente de este lado. Tenemos una onda incidente, una onda reflejada y una onda transmitida. Y estamos justo en el caso en donde el ángulo entre la reflejada y la transmitida vale 90 grados. ¿Está bien? Bueno, en ese caso particular sucede que si la onda incidente, acuérdense que la onda incidente, por tener polarización transversal, puede tener una componente en la polarización en este sentido. ¿Está bien? Y en este sentido. ¿Está bien? O sea, este sería un phi vector que es paralelo al plano de la hoja. ¿Está bien? Y este es un phi vector que es perpendicular al plano de la hoja. ¿Sí? Los dos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál es el perpendicular, Dani? Este. Una flechita saliendo. La flechita saliente es perpendicular a la hoja. La hoja se llama, algunos lo llaman plano de incidencia. ¿Está bien? Pero eso se lo van a olvidar. Lo que sí uno puede analizar fácilmente, y bueno, vamos a tener una componente que está en la hoja y otra componente que es perpendicular a la hoja. Las dos son perpendiculares a la dirección de propagación, que es esta. ¿Está bien? Que esto es el K. Y sí, ¿está bien? Bueno, lo que sucede justo en el caso en que hay un ángulo de 90 grados entre la reflejada y la transmitida, es que la única onda que sobrevive, hay una sola componente que sobrevive en la reflejada. ¿Sí? Es, a ver, adivinen, ¿es la paralela o la perpendicular? ¿Eh? Para saber. Bueno, ¿La perpendicular? A ver, adivinaron bien. ¿Está bien? O sea, solamente voy a tener una componente que sobreviva acá a la perpendicular. Por eso se llama polarización, ángulo de polarización. Porque en ese ángulo yo polarizo la onda. La onda viene con cualquier polarización y el sistema este, ¿sí?, me hace sobrevivir solamente una de las polarizaciones. ¿Está bien? La perpendicular. Bien. Nada se dice sobre la transmitida. La transmitida puede tener las dos. O sea, puede tener la perpendicular y la paralela. ¿Está bien? O sea, esas dos pueden estar. Acá lo importante es que la reflexión solamente contiene la perpendicular. Explicación. Dani, esa paralela, la onda paralela, ¿no? ¿a qué era paralela? Era paralela al plano de incidencia. Ah, O sea, está sobre la hoja. ¿Está bien? Y la perpendicular era perpendicular al plano de incidencia. claro. ¿Está bien? Bueno. Esto se ve mucho en electromagnetismo y la explicación es una explicación más bien, uno resuelve las condiciones de contorno, la parte matemática y sale. Pero hay una explicación que va mucho más allá de lo de electro y tiene que ver que cuando uno cambia de medio, o sea, supóngase, en el caso del electromagnetismo es lindo porque acá de este lado hay vacío, ¿sí? Y en el vacío nada puede oscilar, y de este lado tenemos un medio dieléctrico, ¿está bien? Pero vamos a suponer que uno viene con una onda incidente que está generada por alguien, y cuando cambia de medio, este medio lo que tiene son, básicamente acá, lo que tienen son partículas que uno está excitando, ¿sí?, con la onda incidente, y estas partículas lo que hacen es excitarse
oscilar, ¿sí? Y generar ondas, ¿sí? Que sumadas, esas ondas forman la onda transmitida y la onda reflejada. ¿Se entiende lo que digo? O sea que es como que la onda incidente que viene de acá, lo que hace es excitar a este medio, ¿sí? Que sería el medio 2. Este medio 2 empieza a oscilar y esa oscilación en el medio 2 provoca dos ondas, la reflejada y la transmitida. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, sí. Supónganse, agarré una partícula característica del medio 2. Por ejemplo, que está acá. ¿Sí? Viene la onda incidente. Esa onda incidente lo que va a provocar es que esa partícula que estaba tranquilita en reposo oscile de alguna manera. Esa oscilación, ¿sí? Va a provocar, ¿sí? La emisión de una onda. ¿Está bien? Piensen en una cuerda, un tipo agarra un extremo de la cuerda y la empieza a mover. ¿Está bien? Lo que va a provocar, ¿sí? Esa excitación sobre ese extremo es una onda. ¿Está bien? Que se propaga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, cuando uno agarra todas las ondas y suma todas las ondas provocadas por cada uno de las partículas que se está excitando, acá estoy tratando de hablar lo más general posible, no digo electrones, nada, ¿sí? Cuando uno agarra cada uno y suma todas las ondas, el resultado es en el medio 1 la onda reflejada y en el medio 2 la onda transmitida. ¿Está bien? Esa sería la suma de todas las ondas retransmitidas por esa partícula. Por eso, bueno, en realidad la transmitida es bueno, no importa. Dejémoslo ahí por ahora. Es que la suma de las reflejadas, O sea, porque estas oscilan. eso también vuelve, eso oscila, va para todos lados y vuelve a rebotar ahí arriba en el cambio de medio. Claro. Y la suma de lo que rebota ahí con las que están vibrando para abajo, digamos, con los frentes de onda que van para abajo, sería la transmitida total. Claro, la transmitida total es lo que iba a decir, pero eso puede confundir. La transmitida total en realidad es esta, es la que generan estas cosas más la incidente. ¿Está bien? Y la reflejada solamente es la que generan estas cosas. Porque ya la incidente, ¿se acuerdan? Que después uno la tiene que tener en cuenta acá. Pero bueno, es un detalle eso. Lo importante es esto. Estas partículas que están acá, que son las que generan las ondas, que las que retransmiten la onda, oscilan necesariamente, ¿sí? En una dirección que es perpendicular a la onda transmitida. En esta. Sería esta dirección. Esta dirección o en la componente perpendicular a la hoja, ¿no? ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí, necesariamente porque sabemos que estas están generando una onda en esta dirección transmitida. ¿Está bien? ¿Sí? O a lo sumo también pueden oscilar en esta dirección. A ver, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Está bien? Lo importante es que no pueden, estas partículas no oscilan en esta dirección. ¿Mm? Oscilan solamente en una dirección que es esta o esta. Y sí, que ¿Está vive en bien? el plano perpendicular, digamos. Claro, Cualquier dirección porque que viva en el generan plano perpendicular. Sí. perpendicular a la onda que sean perpendiculares, ¿sí? Al vector de propagación transmitido, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, estas ondas, ¿sí? Nunca pueden generar, o sea, si yo analizo la reflejada, ¿sí? Nunca pueden generar una polarización en este sentido. ¿Mm? Lo voy a mostrar con una cuerda. Imagínense que agarro esto que está acá. ¿Sí? Si yo agarro una partícula, ¿sí? Y la pongo a oscilar así,
la onda que va a generar, ¿sí? Es una onda que tiene, ¿sí? Desde el punto de vista vectorial, una oscilación en el plano de la hoja, ¿sí? Pero vertical. Nunca va a ser una oscilación, ¿sí? En el plano perpendicular. ¿Se entiende? O Sí, sea, ahí lo veo, pero no, en el no, ejemplo de arriba no lo veo tanto. no lo veas. Bueno, yo me voy acá. Imagínate que en vez de estar acá, estoy pensando en la onda que está generada en este punto, o sea, suponete que pienso en esta onda, ¿sí? En la onda generada por este punto oscilando así. O sea, si yo lo pongo a oscilar, ¿sí? Cualquier punto, o sea, cualquier onda, cualquier punto en donde yo quiera ver la onda en cualquier espacio, lo que va a tener componentes en esta dirección. ¿Sí? Estoy viendo el campo generado, la onda generada por ese punto, ¿no? Oscilando. Sí. Por lo tanto, acá tampoco, ¿sí? Esta oscilación, en el extremo de la cuerda, si querés verlo, no puede generar, si querés ponerlo acá, lo ponemos acá si está perpendicular. ¿Está bien? Esta oscilación, en este punto, sobre este punto, no puede generar, ¿sí? Una componente, ¿sí? En esta dirección. ¿Está bien? Si vos pensás en una cuerda como lo querés pensar. ¿Está bien? Solamente la componente es en esta dirección. ¿Sí? No es en esta dirección. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como que la onda incidente lo que está haciendo es excitar de una manera particular al medio 2 y la forma en que esas ondas se excitan no pueden provocar polarizaciones particulares de la onda. ¿Está bien? Fíjense que es fundamental que el ángulo entre la refleja y la transmitida sea 90 grados para que se cumpla esa condición. ¿No? Claro, ¿Sí? claro, claro, No claro. hubiese sido 90 grados, esa condición no se Entonces, da. ¿Sí? Entonces, si uno agarra, entonces me parece que la partícula más representativa de eso es esta. Es una explicación cualitativa, ¿eh? Si uno agarra esta partícula en el medio 2, que está siendo excitada en esta dirección o en esta dirección, no puede generar una onda con polarización en esta dirección. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso, acá la única onda que sobrevive es la de esta dirección, que es compatible con esta excitación. ¿Está bien? ¿Se entendió? sí, sí. Vamos a ponerle... O sea, cualquier combinación de esas dos direcciones te da algo en ese plano, Exacto. pero Claro, no, y vos ya no, sabés que... Claro, bueno, vos ya sabés que no puede tener componente en esta dirección porque la onda tiene que ser transversal. ¿Está claro, bien? claro, claro. Entonces, la única otra componente transversal que te queda es esta. ¿Sí? Y esta, por esa misma condición, no puede estar presente. Claro, está bien. O sea, esta no está. ¿Está bien? Esta. Bueno, así como esta partícula oscila ahí, también la onda provocada ahí por una partícula que esté por acá y oscile de la misma manera, ¿sí? Tampoco puede provocar una onda con esa polarización. ¿Está bien? En ese punto. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con el ángulo de polarización. Bueno, listo. Es eso. Después, no sé si van a ver algún ejercicio de esto, pero bueno, por lo menos ese sería el origen físico. O sea que el origen físico, en resumen, es si una partícula está oscilando vectorialmente en una dirección, no puede generar, ¿sí?, una polarización en una dirección perpendicular a esa. ¿Está bien? O sea, esto oscilando así no puede generar una onda en este sentido. ¿Está bien? Solamente genera la onda en este sentido. ¿Está bien? Mecánicamente se ve fácil. Claro. ¿Mm?
Bueno, la onda que llega a este punto es la suma de todas las ondas de las partículas que están oscilando en el medio 2. Pero bueno, como se cumple una por una, se cumple para todas. Listo, muy por arriba. Muy por arriba, no queda otra que explicarlo así por arriba. Uno después cuando va al caso particular, ¿sí? Lo puede quizás entender un poquitito mejor, pero esto es una explicación bien general. ¿Se entendió? Sí. ¿Los otros dos? Sí, sí. Genial. Vamos a lo que vimos. Esto es simplemente un comentario. ¿Y cuál viene a ser entonces el ángulo de Brewster? ¿El de incidencia que te da una reflejada y transmitida a 90 grados? Claro, sí, sería este. Buena pregunta. Ese sería el ángulo de Brewster de incidencia. ¿Está bien? Ok. Ok, Paulucci. Tema 1, simplemente mencionar los casos donde ya vimos interferencia. En los casos donde ya vieron interferencia es cuando uno suma, ¿se acuerdan? En incidencia normal, U oblicua, cuando uno suma la incidente con la reflejada. Claro. ¿Está bien? Ahí lo que tenemos es la suma de dos ondas. ¿Está bien? Ahí cuando uno suma las dos ondas, lo que tiene es un fenómeno que se llama interferencia. También vimos una interferencia mucho más complicada, por ejemplo, en Fabry-Perot. En Fabry-Perot, cuando lo vieron con sonido esto, ¿sí? Tenían una onda incidente, acá tenían las dos visiones, ¿no? Una onda yendo a la derecha, otra a la izquierda, acá tenemos una onda yendo a la derecha y acá tenemos una onda yendo a la izquierda. O sea, si lo ven de esta manera, acá hay una interferencia y acá hay una interferencia, ¿no? Que son la suma de dos ondas en el mismo lugar. ¿Está bien? Sí. Y si lo ven de la otra manera, en donde uno iba siguiendo la historia, acá se acuerdan que íbamos a tener muchas, que eran equivalentes las dos visiones. Acá venía una, esta rebotaba, pero también seguía, esta después rebotaba y después seguía, ¿no? Después esta venía, seguía, rebotaba, ¿sí? Acá vas a tener esta interferencia, acá tenés la interferencia de todas estas, que también es todo un quilombo, la interferencia de todas estas. ¿Está bien? Y uno después la sumaba. O sea, básicamente el fenómeno de interferencia es Sumar onda. sumar ondas. Sumar ondas en el mismo lugar. Simplemente para mencionar que es algo que ya vimos. Y es más, cuando uno suma ondas, el Manu me mostró el otro día ahí que lo que había colgado, acá este es un claro fenómeno de interferencia. ¿Sí? Fíjense en la zona 1. ¿Sí? En la zona 1, en la zona 2 tiene solamente una onda plana. Acá tendrá interferencia de dos ondas planas en la zona 1. ¿Ok? Claro. Acá también se ve. Ahí me decía, mira, no se ve claro, porque todavía no tienen la cuestión de interferencia. ¿Está bien? Pero bueno, en la zona 1 ahí se ve la suma de dos ondas. La incidente y la reflejada. ¿Ok? Bien.
Eso nada más, un comentario sobre eso. 2. Ahora vamos a los ejemplos más específicos. Onda plana. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el recurso más simple para que a partir de una onda podamos generar dos y ver cómo interfieren, es agarrar, podría ser agarrar una onda plana que viene por este camino, y poner una placa de láminas paralelas, ¿sí? Acá vamos a suponer que esta es semitransparente. O sea, se comporta, para la mitad de la onda se comporta como un espejo y para la otra le deja pasar. O sea que si uno sigue solamente un rayo, el rayo haría este camino. Acá se divide en uno que rebota, como está a 45 grados, va a salir a 90. ¿Sí? Acuérdense que el ángulo de incidencia tiene que ser el mismo que el de reflexión, o ley de Snell. ¿Ok? Y el otro sigue de largo y rebota para allá. Entonces yo puedo ver, poner una pantalla acá, ¿sí? Y ver sobre esa pantalla qué es lo que tenemos. Ahora, este rayo que rebotó acá no va a interferir con este en este punto. Acá tenemos un punto A, póngale, y un punto B, justo antes de la pantalla. El que va a interferir... ¿Rebotas solo en torno a un solo plano o va hacia arriba? ¿Cómo, Alan? No te escuché. ¿Rebota todo en un solo plano o es hacia arriba el rebote? Eso está en la Rebota. superficie y los rebotes van hacia arriba, ¿sería? Pues Claro, suponemos que en ahí veis es como el techo, ¿sería? claro, sí. Suponete que si podés ver el techo, pensarlo como el techo, Viene por el piso, el rebote es el como que techo. esto viene de costado, sí. Sí. Está bien. ¿Es así? Pero lo que digo es, tienen claro que como está esto a 45 grados, ¿sí? Snell me dice que esto es 90 grados. Sí, sí. ¿Está bien? Por Snell, ¿no? Sí. Porque tenemos 45 y 45, 90. ¿Está? Justo la normal a ese plano es 45 grados también. Entonces son 90. Ahora lo que digo yo es, en el punto A van a llegar dos ondas. Una que es la que viene siguiendo este rayo y la otra es la que viene de acá. Es el rayo que entró por acá y siguió de largo. ¿Está bien? Claro. Entonces, uno lo que tendría acá es que en el punto A van a llegar dos ondas y esas dos ondas tienen una diferencia de fase debido a la diferencia de camino. La diferencia de camino va a ser solamente esta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo el otro camino es el mismo. ¿Sí? Vamos a poner el camino igual de las dos ondas con otro color. O sea, fíjense, esta onda que viene por acá tiene este camino y esta onda que viene por acá tiene este camino y este. ¿Está bien? O sea, la diferencia de camino de las dos ondas que llegan, o de los dos rayos que llegan en el punto A, básicamente está dado por este camino, ¿no? O sea, sería esto. ¿Está bien? Porque los otros dos caminos son lo mismo.
o sea, el resto se recorre de la misma manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que tanto en el punto A como en el punto B, los dos rayos que llegan también tienen la misma diferencia de camino. ¿Está bien? El análisis que uno hace es el mismo. Acá está un poco alejado el B, así que no es fácil mostrarlo porque arrancaría muy arriba. Pero podría mostrar otro, por ejemplo, uno que viene... ¿Por qué sobre B llegan dos rayos, Dani? Sobre Y, el A sí, pero sobre sí, el vamos B. a ponerlo... Ahí no me da espacio para mostrarlo. Así que lo voy a correr. Ponele que el B esté acá. Agarremos. Claro, fui acá. ¿Está bien? Y después otro que salga de acá. ¿Está bien? Que siguió de largo, ¿sí? Y tiene la misma diferencia de camino. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Se ve? Sí, sí. Gonzalo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces, todos los puntos, o sea, este sería un caso bobo. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están sobre la pantalla, ¿sí? Tienen la misma diferencia de camino. O sea, cuando yo planteo sobre un punto particular de la pantalla P, cómo es la función de onda, en el punto P va a ser una cierta contribución de la primera onda, que podríamos llamarle phi1, ¿sí? Acá podríamos ponerle menos omega t, o podríamos ponerle el omega t separado, bueno, no importa. Y acá una misma contribución, A por E a la I phi 2 menos omega t. La amplitud estoy suponiendo que sí, que acá se refleja, sí, que acá. Bueno, acá tiene que tener una cuestión, ¿no? Acá es como que el coeficiente de reflexión vale 1/2, o sea, agarra la mitad, ¿sí? La transmisión sigue derecho, no tenés una... O sea, la otra mitad de la onda sigue acá y acá rebota todo lo que queda, que es 1/2. O sea que está equilibrado, todos los coeficientes están equilibrados. ¿Está bien? Lo importante es que phi2 menos phi1 va a ser igual a K, ¿sí? La diferencia extra en la fase va a ser igual a K por esta distancia. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Me ve eso? ¿Mm? Simplemente porque si queremos hacer la cuenta, phi2 es, ¿se acuerdan que era K por Z? ¿Sí? Sería K por Z2, phi1 va a ser igual a K por Z1, el Z2 y el Z1 es la distancia que recorrieron los rayos 2 y 1. Y por lo tanto nos queda que phi2 menos phi1 va a ser igual a K por Z2 menos Z1. Y Z2 menos Z1 es C. ¿Está bien? Si quieren pueden llamar al rayo al 1 al que rebota en la primera lámina y al 2 al que rebota en la segunda lámina. ¿Está bien? Ahí puede ser que en el libro lo llama como sacar el K medio, eso, No. ¿no?
Esa es una parte de coherencia que la voy a explicar después. ¿Está bien? Pero podemos ir al libro. Mira, dice que está sirviendo más, o creo que sí. Tengo. Vamos, está bien que abra el libro porque así. Sí, yo igual no te pregunté porque vi lo del K medio, lo vi en unidades anteriores, ¿no? Que usa mucho Sí, el K barrita arriba y era parecido a eso. sí, pero no. Acá a ver si se ve esto. ¿Ven acá? ¿Sí? Este sería el punto B, interferencia de dos ondas planas. ¿Ah? Pero bueno, acá se explica menos que lo que estoy explicando yo. Pero no, lo vamos a ver después. Pero bueno, acá lo importante es que, y eso va al punto que sigue, bueno, tengamos presente eso. La cosa se complica un poquitito si yo cambio de inclinación de 45 grados, poco 60 grados, ¿sí? Va a cambiar un poquitito, pero van a ver que el análisis sigue siendo lo mismo, lo que llega a la onda, lo que llega a la pantalla siempre tiene la misma diferencia de fase, y aún si pusiéramos un índice de refracción diferente entre las dos láminas. Por ejemplo, vamos a poner un índice de refracción diferente. Cambian las amplitudes ahí. Cambia la diferencia de camino en realidad. O sea, si uno pone un N2 diferente al N1 que está acá afuera, cuando llega esto acá, ¿sí? Bueno, la parte de reflexión es la misma. Ahí no tenemos problema. ¿Está bien? Pero la parte que acá estamos poniendo muy lejos las láminas, no vamos a dejar de... Bueno, acá de 45 grados, ahí está mejor. Ahora después voy a poner la segunda lámina después. Pero fíjense, acá antes seguía de largo porque el coeficiente de refracción era el mismo. Ahora, si es diferente, sí se va a desviar con respecto a la horizontal. Entonces va a estar por acá. ¿Está bien? Ahora, si yo pongo otra lámina paralela, Claro. ¿sí? Bueno, va a rebotar. Ahí se cumple la reflexión de vuelta. Va a rebotar con el mismo ángulo. ¿Está Ahí bien? se pone más complicado también. Y ahí esto sale de la misma manera para allá. ¿Sí? Porque la relación entre los sigue cumpliéndose en Snell de la misma manera. Ahora, este que está acá va a interferir con el que vino por acá. Claro. ¿Está bien? ¿Sí? Y la diferencia de camino va a ser más difícil de calcular, porque la diferencia de camino va a ser a esto que está en rojo, fíjense, este recorrió esto y esto de más, ¿sí? Pero a la vez este que está acá, Sí, recorre ese pedacito de arriba. este pedacito que no recorrió, ¿está bien? Entonces, la diferencia de camino termina siendo un problema geométrico. Pero acá lo importante, ¿sí? Es que acá lo que tengo que hacer es tengo que restar al rojo, le resto el azul, ¿no? Sí. El azul, y ponerle que me da, y esa diferencia la llamo D. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la diferencia de camino también va a ser K por D, pero el D cambia.
No es Claro. el mismo D que antes. Lo importante es que en la pantalla, para cada punto de la pantalla, la diferencia de camino es la misma, ¿no? Claro, está bien. Porque si yo hago el mismo análisis para la onda rebotada acá, ¿está bien? Entonces acá voy a tener una onda que se reflejó directamente y después tenemos la misma onda que hizo el otro, ¿no? La otra travesía. ¿Está bien? La diferencia de camino se calcula de la misma manera y va a dar el mismo número. Sí. O sea, de nuevo, la diferencia de camino no depende, acá podríamos decir, y vamos a llamar a una cosa que se hace es a la pantalla, el lugar en la pantalla lo definimos con la letra X. ¿Mm? O sea, no vamos a decir que la diferencia de camino no depende de X. ¿Está bien? Es una constante. Claro. Lo lindo sucede cuando la diferencia de camino depende de X. Y si no son paralelas las láminas, ahí sí va a cambiar. ¿O no? Claro, ahí si vos tenés una cuña, ¿sí? Si tenés una cuña, eso mismo que vimos ahí va cambiando la distancia y va a depender del X. ¿Por qué es lo lindo? Lo lindo es porque acá lo que va a aparecer es un patrón de interferencia. Ahora vamos a ver qué es. ¿Está bien? Así con los casos que vimos nosotros, todavía no sucede. ¿Sí? Pero ahí, como dice Gustavo, si uno pone, en vez de una placa de láminas paralela, una cuña, ¿sí? Esto sucede, podemos ponerlo ya que está. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos esto. Tenemos 45 grados acá, si querés ponemos la otra así, ¿está bien? Entonces, lo que va sucediendo acá, bueno, vale. Bueno, cuando tenemos esto, ¿sí? El que viene acá, acá el que va a venir por acá el otro. Va a ser un quilombo, la juego. ¿Mm? Acá en el punto las dos que van a interferir son las que rebotaron acá y las que rebotaron acá. Y después cuando lleguemos a este punto, la que va a interferir es la que rebotó acá, ¿sí? Y la que rebotó, vamos a ponerle por acá. Hay que fijarse bien que den los ángulos de incidencia y los reflejados sean lo mismo, ¿sí? Y fíjense que claramente la diferencia de camino es diferente, ¿no? La diferencia de camino calculada acá, la diferencia de camino calculada acá. ¿Sí? Por lo tanto, no lo vamos a hacer porque es complicado, problemas geométricos, y depende de X. Claro. ¿Está bien? Entonces, veamos qué es, ya más o menos teniendo idea de que, quiero ver el tema que seguía. Che, ¿Sí? ¿y no sería un K por F de X, que sería un D de X, pero Sí, sí. o el K es constante, entonces lo meto dentro del F de X? No, tenés razón. Sí, tenés razón. Es un K por F de X. ¿Está bien? Pero está bien separarlo. Porque el F de X en realidad es el camino. ¿Está bien? Bien. Entonces, como tercer tema, ¿sí? Como lo que vemos es la intensidad, eso lo vamos a hablar un poquitito de, no vamos a hablar, pero eso sucede en general cuando uno tiene sonido, cuando uno tiene luz
¿sí? Lo que uno escucha o lo que uno ve no es en general la función de onda, sino la función de onda al cuadrado. ¿Está bien? Pero al cuadrado con cierto cuidado. Como lo que uno ve, con lo que uno ve en general es la intensidad. En el caso de la cuerda uno ve directamente la función de onda, pero estoy hablando de temas como sonido y luz. La intensidad, vamos a calcular ¿sí? Y como la intensidad es proporcional, ¿sí? a la función de onda al cuadrado, la función de onda en realidad es compleja para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la parte real. ¿Está bien? Y a eso elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? O sea, primero Y tomo la después parte real y después elevo al cuadrado. le vas al cuadrado. Eso es porque la intensidad va con la parte de la función de onda al cuadrado. Y además, en general, la frecuencia es alta. Por lo que veo, por lo que veo es un promedio temporal. La cuenta final que hay que hacer es esta. ¿Se entiende? Y este promedio temporal está hecho en un ciclo. O sea, usando T igual a 2pi sobre omega. ¿Mm? O sea, las cosas oscilan tan rápido que lo que uno ve, los aparatos que uno tiene de medición, pueden pensar primero en el tímpano o en el ojo, ¿sí? O alguna cuestión más sofisticada. Cuando la frecuencia es alta, uno lo que ve en realidad es el promedio temporal. Entonces, lo que ve en la pantalla, ¿sí? O en el micrófono, ponele, es el promedio temporal. Entonces lo que tenemos que hacer es esta cuenta. Y ustedes ya saben hacer esta cuenta, ya lo habíamos hablado. Cuando uno calcula, o sea, la cuenta general de la parte real de A por la parte real de B, cuando estas cosas oscilan a una frecuencia omega, habíamos visto que era A0 por B0 conjugado sobre 4 más el complejo conjugado, y cuando tenemos la misma cosa, esto queda más fácil. A0 por A0 conjugado sobre 2. Donde acá estamos suponiendo que Real bien, de A y de B pusiste ahí abajo. bien. Siendo A0, ¿sí? Por E a la I omega t, y B, B0 por E a la I omega t. También se puede usar el menos, otra acá podría ser menos y más. ¿Está bien? Eso lo habíamos visto. Bueno, en nuestro caso particular, cuando uno quiere analizar la interferencia de dos ondas nada más, la cuenta que tendría que hacer es, vamos a suponer que tenemos la pantalla, ¿sí? Y en un punto de la pantalla, o sea, la definimos localizamos con X en lugar de la pantalla, y pensemos que en este punto particular de la pantalla llegan dos ondas. No importa cómo, pero llegan dos ondas. La primera onda en ese punto de la pantalla es
A por, vamos a ir al caso un poquito más específico. Podría poner A de X, pero bueno, vamos a poner A por E a la I K por phi 1 menos omega t. Y acá podría poner A por E a la I K por phi 2 menos omega t. ¿Sí? La vamos a hacer Esta con lo va los... multiplicado. El paréntesis no va atrás del K, Dani. Sí. O es K multiplicado. Ah, No, sí. Perfilado, Álvaro. no, Sí. No por- me dejan pasar. No, no dice nada. no, me cambia bueno, se corta el circuito. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahí es, pensando en la cuenta de antes, esto que está acá es una amplitud y esto que está acá es la otra amplitud, ¿no? Sí. Claro. Entonces, cuando yo hago, y esto es mi phi, cuando, en ese lugar específico de la pantalla, ¿no? O sea que el phi 1 y el phi 2 podrían depender de x. Entonces, cuando yo hago, quiero calcular lo que veo, y lo que veo es proporcional a esto. Yo lo que tengo que hacer acá es, bueno, lo puedo hacer usando la formulita o puedo hacer la cuenta a lo bestia, ¿sí? Entonces vamos a hacer las dos formas así. Primero, usando la formulita. Si yo uso la formulita, ¿esto qué sería? Sería, a ver. Porque todo esto es, entonces lo voy a tratar de sumar. A ver, fíjense, esto que está acá es A por E a la I, K, y 1, ¿está bien? Está con factor común E a la I omega T, E a la omega T. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, va a ser igual a Gustavo se A. desconectó, ahí manda un mensaje. Avisa, Enrique. ¿Quién se desconectó? Gustavo. El Gustavo me manda un mensaje al grupo. Ah, bueno, lo esperamos tranquilito. Vamos haciendo la cuenta tranquilito. ¿Sí? Ahí te- No le respondí que se una. Bueno, ¿qué hora es? ¿Y 43? Podemos tomar un descanso. Uy, ¿cómo estoy tardando? Vamos a tener que hacer algo a la tarde, ¿eh? Che, Dani, sobre esto hay Sí, otro manuscrito, ¿no? sí. Sí, todavía no lo colgué, pero ya lo cuelgo. Bueno, ¿Qué hacemos? Me hace lo mío, o sea, quería descanso, Gustavo, a mí, ¿no? Bueno, le decimos tomar un descanso. dale. Che, Tomamos Dani, un te hago una descanso. consulta. ¿Cuánto nos quedaría más o menos de teórico? Esta semana la otra y quizás otra, pero depende si usamos la tarde o no. Si usamos la tarde, seguramente ya la semana que viene terminamos. Dale. Estaría lindo para apretarle el acelerador y tener tarde, ¿no? Sí, ni gana, tener otra semana más. Pará, espera que voy a cortar la grabación primero.